Vamos a pasar a la última, que viene la arqueóloga Mariana Piña, con el tema de paisaje cultural marítimo baja californiano a través del análisis de naufragios de los siglos XIX y XX. Te vamos a dar la palabra y vamos a estar poniendo los letreritos, que no llego. Muchas gracias, Gabriel, y buenas tardes a todos. Espero irme un poquito rápido porque me imagino que están cansados. Y como les mencionaba Gabriel, mi ponencia se titula Paisaje Cultural Marítimo Baja Californiano a través del análisis de naufragios de los siglos XIX y XX. ¿Me ayudas, Gus? ¿La que sigue? Gracias. Y bueno, en realidad lo que presento aquí es parte del proyecto Inventario de Pecios de los siglos XIX y XX, que ha buscado ser multidisciplinario. Lo que va a presentar no es solo parte del trabajo en campo o de mi investigación, sino también de investigación de historiadores y de la colaboración de otros arqueólogos y de personas en Ensenada que nos han ayudado muchísimo con temas de archivo y otras cuestiones. Y bueno, a través de este proyecto hemos registrado varios contextos arqueológicos que nos permiten inferir acerca del tráfico marítimo en este periodo de tiempo y otras cuestiones relacionadas con el paisaje y las actividades marítimas en la región. Nosotros pretendemos que el registro de naufragios y otros elementos como anclas, además de otros vestigios, nos permitan comenzar el entendimiento de la cultura marítima en sus aspectos tecnológicos, sus elementos sociales, culturales, económicos y políticos. El principal objetivo de este trabajo se centra en develar desde la arqueología marítima aspectos del paisaje cultural marítimo baja californiano, retomando solo 2 naufragios, los cuales están siendo estudiados dentro del mencionado proyecto. Se trata de los sitios Sacramento, en el Rosario, Baja California, y El Pecio, Bahía o Isla Todos Santos, en la Bahía de Ensenada. El primero está fechado a mediados del siglo XIX y el segundo posiblemente a principios del XX. En este caso quiero hacer una acotación y bueno, aquí voy a utilizar diversos conceptos teóricos con el ánimo de realizar un esfuerzo para introducir contextos arqueológicos y objetos materiales en una interpretación de la realidad, en donde más allá de las tecnologías o metodologías que como arqueólogos y expertos utilizamos para el registro de los contextos o la presentación de nociones teóricas presentadas por separado como al aire, permitamos no solo que los académicos, sino que también el público en general, y en especial el público en general, que es para quien trabajamos, se puedan comprender conceptos de la arqueología marítima aplicados en el pasado e incluso que para los bajacalifornianos sean trasladados, obviamente con adaptaciones, a sus actividades de la vida cotidiana. También me permito plantearles que no trato de generalizar en este caso ni a las comunidades bajacalifornianas ni a los contextos arqueológicos, ya que solo tenemos 2 sitios, sino que espero que las particularidades de cada cosa que les presento nos permitan abordar a través de conceptos generales estos temas de paisaje cultural marítimo y poner en el mapa ciertas culturas y localidades para explorarlas e ir redefiniendo de acuerdo a sus propias necesidades la forma en la que intentamos comprender su devenir histórico a través de lo que tenemos, que son sus restos materiales. La que sigue, Gus. Como parte de este ejercicio teórico he retomado diversas variables. Para objetivos de este trabajo en específico quiero explorar las relacionadas con el contexto geográfico. La que sigue, Gus, por favor. Sabemos que el paisaje cultural marítimo abarca muchísimo y pues apenas es un trabajo en proceso, por lo que la primera variable para la que yo decidí acercarme es justamente el contexto geográfico y lo que ésta abarca. Y justo en este sentido quiero retomar idea de límites, fronteras, transporte marítimo y área cultural marítima. Para ello les pretendo introducir rápidamente ambos contextos y después una brevísima caracterización de los lugares en sus épocas donde fueron encontrados cada contexto. La que sigue, por favor, Gus. El Pecio, Bahía Ensenada. Bueno, este contexto se encuentra en las cercanías de la bahía, específicamente entre las islas Todos Santos. El contexto se encuentra entre 30 y 37 metros de profundidad. La visibilidad es regular, aunque en algunos meses podría clasificarse como buena. La embarcación tiene costillas de madera con refuerzos metálicos. En la sección de la prueba se observa lo que parece ser parte del sistema de anclaje, aunque aún no hemos logrado encontrar el ancla.
En la popa, por debajo del barco, se observan 2/3 de la propela, que ahorita ya está semienterrada. Y bueno, la embarcación mide 10.7 metros de manga por 34 de eslora y se encuentra escorada sobre babor. En este caso y a esa profundidad se ha interpretado que la mayoría de los daños observables, los cuales no sé si logren visualizar en la fotogrametría, si no les platico un poquito, son consecuencia de actividades pesqueras y de las labores de las granjas de atún y no precisamente de este proceso de naufragio. Debido a su composición mixta de madera y metal, además de su propulsión, que por lo que se observa corresponde a un vapor o a un sistema, no quiero decirlo mal, pero mecanizado, como veíamos en la ponencia de Raúl, se cree que pudo haber sido manufacturado a finales del siglo XIX y se sabe del uso de remolcadores en la bahía a principios del siglo XX. Por lo que se observó en cuanto a la cabina y al área donde podría colocarse la carga, sí se trataba de un barco que sin embargo no era utilizado para transporte. La que sigue, Gus, por favor. Como ya les contaba, debido a su cercanía y a su ubicación, que es muy cerca de granjas de atún, en la actualidad presenta importante deterioro. Sobre todo porque, todos los destrozos que se alcanzan a ver en la imagen anterior, pueden notar que hay como tubos o hay demasiado escombro que le ha caído completamente al barco, ¿no? Que fue por lo cual no lo reportaron. Y pues bueno, las imágenes que estamos viendo aquí son parte del proceso de fotogrametría, bastante exitoso para estar a esa profundidad, a la temperatura a la que está y a las dificultades que presenta de un poco de corriente y bastante fauna. En agosto de este año se realizó por medio de fotogrametría este registro, así como la búsqueda de naufragios en el Archivo Histórico de Ensenada, de naufragios reportados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la bahía. Sin embargo, aún no hemos encontrado datos sobre la identidad del naufragio o sucesos que llevaran a la formación de este contexto arqueológico. La que sigue, Gus, por favor. Bueno, son otras fotos del barco. La que sigue. Gracias. Y bueno, rápido, el siguiente contexto es el SS Sacramento. Se trata de un contexto a 5 metros de profundidad, localizado en la cercanía de Punta San Antonio. En la costa los sujetos presentan un área de dispersión importante que puede verse al momento del naufragio o a procesos de deposición. Por ejemplo, a la fuerte corriente que existe en el sitio, que más bien yo creo que es el caso, más bien es parte del proceso de formación del contexto arqueológico más que al evento mismo. Y bueno, justamente este tipo de corriente y la presencia de pastos y algas y bastante fauna le han dado a las piezas un importante pulido, que sobre todo las tuberías metálicas, nosotros hemos inferido que se trata de una composición parecida a lo que se denomina como yellow metal o ciertas aleaciones entre cobre y zinc, que con el pulido constante de los pastos hacen que brille como el oro, pero literal se ve como oro, ¿no? Entonces es una de las cuestiones por las que este naufragio quiere ser visitado, pero no se ha podido, ¿no? Debido a las condiciones. La que sigue, Gus, porfa. El Sacramento fue construido en 1864 en Nueva York con un sistema de propulsión de vapor con ruedas laterales y un desplazamiento de 2.647 toneladas, medía 82 metros de eslora y era utilizado para transportar pasajeros y mercancías. Se sabe que en 1872 chocó con los arrecifes que se encontraban cerca de la isla de San Jerónimo, en las costas de lo que hoy es Baja California. Por periódicos como el Daily Union de San Diego, este es del 13 de diciembre de 1872, se sabe que tras 4 días de navegación en una pequeña embarcación de vela, algunos tripulantes llegaron al puerto estadounidense de San Diego, dando aviso al capitán del SS Montana del naufragio del Sacramento, quien de inmediato zarpó para rescatar a los pasajeros y a varios tripulantes, quienes al no encontrar mayor peligro relacionado con mareas estaban a bordo del Sacramento todavía, realizando maniobras para llevarse la mayor parte de la maquinaria que pudiera ser transportada. Así, en el SS Montana, además de transportar a los pasajeros y la carga del Sacramento, también se llevaron a Estados Unidos varias de las piezas que pudieran ser reutilizadas. Y justamente después de la ponencia de Flor no pude evitar pensar en estos conocimientos teóricos y prácticos, ya que para esta fecha el arrecife de Sacramento ya no estaba reportado, pero ya era muy bien conocido y se tenía
perfectamente ubicado, o ellos creían, en dónde se encontraba. Sin embargo, el capitán reporta que el arrecife estaba exactamente a 14 kilómetros más hacia mar adentro que lo que ellos habían reportado. Entonces, cuando ellos ven como lo blancuzco el arrecife, pues no creen que sea el arrecife y van y se dan directo con él, ¿no? Entonces, pues había un conocimiento supuestamente teórico, ¿no? De que existía el arrecife Sacramento, pero no había un conocimiento práctico, ¿no? Como ya lo vimos. La que sigue, por favor, Gus. Al conocer la historia del hundimiento, se comprendió que no se podían recuperar algunas piezas, ya que justamente se reporta que el barco fue desmantelado, por decirlo de alguna manera. Obviamente se llevaron las piezas más, o no las piezas, sino partes y objetos que ellos pudieran cargar y que fueran importantes. Se sabe, por ejemplo, que el eje de barco, debido a su peso, pues no pudo ser transportado. Asimismo, debe tenerse en cuenta que debido a los fenómenos climáticos, que ya les contaba, además del oleaje constante y las marejadas, al tratar de mapear el sitio comprendimos que se trataría de una tarea muy difícil, ya que lo que hemos podido acceder a él sabemos que se encuentra esparcido por al menos 200 metros. Aunado a lo anterior, aunque en las fuentes se reportó que el eje permanecía visible, en la actualidad no lo hemos encontrado, por lo que para realizar el registro del contexto arqueológico sumergido, recurrimos a pequeñas piezas de fijación, fragmentos de maderamen y partes de lo que se piensa podría formar parte de la tubería que se encontraba dentro del casco. La que sigue, Gus, porfa. La investigación, como han visto, para cada caso se ha llevado a cabo de forma diferente debido a que existe más información sobre el Sacramento desde su construcción y hundimiento, así como la caracterización de su entorno. Por ejemplo, con este mapa que les contaba de 1887, que relata el peligro para la navegación que representa el arrecife. Esperemos que en esa época pues ya estaba bien... ya se sabía exactamente la ubicación del arrecife, ¿no? En el caso del pecio de la bahía de Ensenada, solo se cuenta con la información en campo, así como datos sobre el puerto y actividades que se llevaban a cabo en él a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, época en la que pudo haber sucedido el hundimiento. Por ello, para introducir cuestiones que nos permitan comprender ambos contextos, pretendo hacer una brevísima caracterización de ambos lugares. Desde las primeras descripciones de la bahía de Ensenada, realizadas por españoles y por exploradores europeos, se hace hincapié en la protección de la bahía, en que había grandes recursos hídricos, en la cantidad de áreas verdes por donde se podrían tener animales, ¿no? La que sigue, Gus, porfa. Por ello, en 1881 ya tenemos infraestructura portuaria, como un muelle, algunos rieles que sirven para transportar mercancías de ciudad a la costa, así como un primer establecimiento aduanal pequeño y rudimentario, que realizaba cobros, los cuales se supone que eran utilizados para el mejoramiento del poblado y los caminos que comunicaban al puerto con Tijuana. La que sigue, por favor. A mediados del siglo XIX, Real del Castillo funcionó durante 40 años como un importante yacimiento aurífero, por lo que debido a su cercanía con Ensenada, que estaban separados por 60 kilómetros, facilitaba que los recursos que salían de Real del Castillo dejaran una derrama económica en el puerto, lo cual a la vez impulsó el crecimiento de su población, compuesta en su mayoría por pescadores, rancheros y comerciantes. La que sigue, Gus, porfa. Durante el siglo XIX en Baja California se aprecia la existencia de diversos ranchos y misiones, así como pueblos de pescadores que provenían de tradiciones costeras. Así, el establecimiento de una aduana formal en Ensenada respondería no solo al tráfico marítimo en la costa. Este aumentó debido a varios factores, entre ellos los cambios de propulsión en las embarcaciones, las independencias de las naciones americanas y a políticas de libre comercio impulsadas por gobiernos locales y constantemente explotadas por naciones como Inglaterra. Justamente el establecimiento de esta aduana también estaría asociada a la necesidad del control de entrada y salida de mercancías de los cada vez más crecientes ranchos, es decir, no solo del puerto, sino también de los ranchos y comunidades locales, así como el control de transporte de productos necesarios para la subsistencia, el cual era más frecuente por mar que por vía terrestre, recordando que antes de la carretera moderna, los caminos por toda la península eran de difícil tránsito, mientras que las corrientes marejadas y resguardos parecían ser ya bien conocidos por marineros e incluso por pescadores. La que sigue, Gus, porfa. Para 1910, el entonces presidente Porfirio Díaz, en conjunto con el Congreso de la Unión, firman un contrato para la construcción de un muelle fiscal llamado Punta Ensenada, en el que era el distrito norte del territorio de la Baja California. En este contrato se designa la construcción de almacenes para descarga y carga de mercancías, la construcción incluso de carreteras y vías de ferrocarril próximos al muelle, mismos que iban y venían de al menos 6 barcos que mantenían una comunicación constante con el puerto desde finales del siglo XIX.
De hecho, con toda esta actividad también se sabe que en 1919 el líder de este territorio, Esteban Cantú, apoya la formación de una planta para la extracción de yodo del sargazo. La que sigue, Gus. El Rosario, a pesar de ser uno de los pueblos más antiguos del estado, el contexto es completamente diferente, ya que a diferencia de Ensenada y San Quintín, no se buscaba el establecimiento de un puerto con infraestructura que propiciara el movimiento de mercancías. En realidad era más bien un lugar de tránsito o de comercio, pero a muy pequeña escala. Más bien presentaba la posibilidad de abastecer a las pequeñas comunidades que se encontraban cercanas justamente a la misión de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Viñadaco, y se dio el aprovechamiento de la bahía en consecuencia, a pesar de la existencia del mencionado arrecife que presentaba un peligro, pero que más bien ya tenían bien documentado. Así se propone más bien que el poblado era parte de una configuración regional, en la que los naufragios estarían correspondiendo, los naufragios en las cercanías del arrecife estarían correspondiendo más bien a actividades de tránsito. La que sigue, Gus, por favor. A pesar de que en la bahía de Colonet no se han encontrado hasta ahora restos materiales o contextos arqueológicos relacionados a actividad marítima pasada, me permito introducirlo debido a que forma parte de la configuración de la costa baja californiana, en donde a pesar de no existir infraestructura permanente para recibir el nombre de puerto o asentamiento portuario, sí se incluían las rutas marítimas, siguiendo el mismo patrón de abastecimiento, y en el caso específico de los ranchos asentados en este poblado que a finales del siglo XIX eran muy grandes, había mucho envío de mercancías producidas ahí a través de líneas de vapores que recorrían la zona norte del país, llegando hasta puertos de Estados Unidos. En diversos registros documentales del siglo XIX se pueden encontrar menciones a la importancia de los ranchos ganaderos de Colonet, como les contaba, y de la necesidad de transportar a la comunidad y, fuera de ella, mercancías necesarias para la supervivencia. Existen incluso relatos de viajeros polacos y daneses que llegaron a la costa y se establecieron con el objetivo de colonizar y dedicarse a actividades relacionadas con el campo. Hasta el día de hoy, en la localidad se habla de una familia que, debido a su apellido y aspecto, la comunidad y de hecho ellos mismos se consideran descendientes de tribus europeas que llegaron a finales del siglo pasado. La que sigue, Gus, por favor. De esta manera, en el caso del siglo XIX, para Baja California, podríamos proponer que en sitios como el Rosario y Colonet, las relaciones del hombre con el mar podrían dividirse entre locales que se mantuvieron en cuanto al aprovechamiento de recursos marinos y posiblemente de navegación de cabotaje. Se sabe de la comunicación entre Punta San Antonio y las comunidades pesqueras unos kilómetros al norte y la isla San Jerónimo. Mientras que para extranjeros se veían como lugares de tránsito debido a la falta de carreteras y caminos que permitieran este tránsito por vía terrestre. Así, los patrones de asentamiento observados en la costa, cercanos a puertos grandes, en su momento como San Quintín y Ensenada, corresponderían a bahías, donde también se daba un aprovechamiento costero, pero también se daba el establecimiento de comunidades más extensas que proporcionaran la posibilidad de crecer debido a su cercanía con poblados que ofrecían el aprovechamiento de otros recursos. En el caso de Ensenada, ya mencionamos Real del Castillo, y para San Quintín, los yacimientos de la Serranía, que forma parte de la Sierra de San Pedro Mártir. Entonces podríamos decir que al menos en el lado del Océano Pacífico, que es la zona que nos ocupa en el presente trabajo, toda la costa podría definirse como un área cultural marítima, retomando conceptos en los que se ha dejado de lado las divisiones geográficas o administrativas. Se correspondería a áreas de intercambio social relacionadas con las actividades marítimas, y de ahí que tal vez se encontrara el origen de la división territorial moderna de Baja California, en la que a pesar de su gran extensión solo existen 7 municipios, siendo Ensenada el más grande de todo el país hasta 2021, año de designación de San Quintín como municipio diferente. Cuando Ensenada era un municipio tan grande, abarcaba todos los puertos que les acabo de mencionar, o toda esta infraestructura, no infraestructura portuaria, sino todas estas localidades pequeñas que funcionaban como puertos de tránsito en el siglo XIX. Las llamadas tierras interiores están estrechamente relacionadas con la actividad marítima para nosotros. En este caso, serían los ranchos ganaderos, los yacimientos auríferos cercanos a cadenas montañosas y las tierras colonizadas para los siglos XVIII y XIX, las cuales ahora son las poblaciones que se quedaron entre ciudades costeras y podrían clasificarse con la idea de los centros culturales marítimos, que son ideas de los ingleses, donde se observa la pesca, la caza y el comercio, pero también se lleva a cabo la transmisión del conocimiento marítimo.
Los límites modernos, las ecozonas y otras áreas están influenciadas por la actividad moderna y las zonas territoriales, pero no siempre corresponden a los límites que funcionan en la vida cotidiana de las personas. Al realizar un estudio del paisaje, y en este caso el paisaje marítimo, es importante la consideración de límites. En el paisaje cultural marítimo observable en Baja California, podríamos hablar que estos límites corresponden más bien a factores propios del entorno. Es decir, estos factores propuestos por los navegantes, estos conocimientos de ciertas zonas, corrientes, marejadas, bahías y resguardos marítimos, que se dedican al transporte de personas y mercancías con el auge de los vapores y de la utilización de estos en el Océano Pacífico. Al observar la continua comunicación vía marítima entre San Diego, Ensenada, San Quintín, Colonet, por mencionar algunos de los puertos que les dije, la frontera, en este caso, a mí me parece que la frontera estadounidense en esas épocas estaría un poco más difusa que, por ejemplo, la relación que estos puertos mexicanos mantenían con puertos del Golfo de México o incluso del Pacífico como Acapulco. Y de hecho no quiero dar un salto mortal, pero en la actualidad todavía se puede observar esto, ¿no? La relación, sobre todo en actividades marítimas, que los pescadores mexicanos tienen con los de Estados Unidos es mucho más estrecha que los pescadores bajacalifornianos, al menos, tienen con ciudades del Golfo o de la península. Lo mismo para los barcos estadounidenses dedicados a la caza de ballenas, los cuales podrían considerar un límite el cambio de corrientes, la presencia de islas o comunidades, los vientos y otros factores climáticos y oceanográficos antes que las fronteras de los países, como los conocemos, y muchos de ellos aun cuando ya eran independientes, ¿no? Para ellos era más un límite cosas relacionadas con el contexto geográfico real, ¿no? Ya cuando lo tenían enfrente, que las fronteras que a ellos les decían que tenían que respetar, ¿no? Así nos damos cuenta que la navegación no estaría supeditada a las fronteras y las zonas exclusivas comerciales que hoy conocemos, sino que más bien corresponderían a otros elementos. Y las costas estarían en estos casos funcionando como un límite o más bien como un puente y conexión, ¿no? Para los pobladores, por ejemplo, de los ranchos en las cercanías de Colonet y Rosario, que no tenían una forma sencilla de obtener estas mercancías deseadas. La que sigue, Gus, porfa. Sí es verdad que el pecio de la bahía de Ensenada corresponde a un remolcador y sabiendo que por medio del Sacramento se transportaban personas, se trataría de dos contextos arqueológicos que podríamos introducir en el paisaje marítimo, en los que las actividades terrestres nos permitirían clasificarlos en lo que me permito proponer como una macrorregión marítima baja californiana, en la que a pesar de las diferencias estructurales, los puertos grandes y pequeños, los ranchos y los pueblos, algunos de ellos que tenían su origen en las misiones, no podríamos comprenderlos separados. De esta manera, el estudio de los asentamientos terrestres y los puertos, los pequeños asentamientos costeros, además de los poblados serranos como los que se encuentran en la Sierra de San Pedro Mártir, representaron en su vida cotidiana la mencionada área cultural marítima, en la que no necesariamente los límites geográficos entre la costa y la sierra representaban una separación real o una individualidad en cuanto a formas de vida, sino que más bien se trataba de lugares que podíamos proponer son complementarios. ¿La que sigue, Gus? De lo anterior inferimos que para el caso de Ensenada, la que sigue, el origen de la exaduana concebida debido a políticas, sobre todo la población. La aduana cuando comenzó estaba concebida como la Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización, y en Ensenada ya se contaba con una importante infraestructura portuaria a consecuencia de la actividad marítima. Por eso me gusta como ponerlas juntos. La que sigue, porfa, porque creo que nos da una muy buena idea de lo que estaba sucediendo, ¿no? Que no era como la actividad terrestre y la marítima por separada, sino que las dos estaban juntas. Lo que en su momento fue una oficina dedicada a la división de tierras, después terminó convirtiéndose en la aduana marítima, ¿no? Entonces creo que es como el mejor ejemplo de la relación entre estas dos. Ya para finalizar, Ensenada se presentaría como parte de esta macrorregión en la que no solo se llevaba a cabo la navegación por el intercambio de recursos, sino que se trataba de un puerto en el que confluían personas y mercancías y que era parte de una red mucho más compleja de intercambio, en la que tanto comunidades marítimas como las terrestres cubrían necesidades y mantenían la comunicación con lugares que en la actualidad se presentan flanqueados por barreras invisibles. La que sigue, Gus, porfa. Y bueno, la que sigue,
De la mano del estudio que nos brinda la arqueología marítima, proponemos que los naufragios nos permitirán un estudio de las actividades a escala de costa, mientras que el estudio de aspectos de la cultura marítima, por ejemplo, los mapas, las fotografías, la designación de rutas, la división de tierras colonizadas, así como las estrategias económico-políticas del gobierno mexicano en Baja California, además de documentos personales, retratos de rancheros, de pescadores, e incluso continuar con los relatos etnográficos que hemos estado llevando a cabo dentro del proyecto. La que sigue, Gus, porfa, nos permitirán observar la escala humana, con lo que se espera proponer una visión de la cultura marítima a escala regional, en este caso del Pacífico baja californiano. La última, porfa. Muchas gracias.